50 caballos salvajes formaron un círculo protector alrededor de Miguel, reconociendo en su sangre al heredero del viejo susurrador que había muerto exactamente 3 meses atrás. Lo que el dron captó aquel día en el Valle de las Sombras desataría una batalla por el último santuario natural de Chihuahua, donde los poderosos estaban dispuestos a matar por silenciar la verdad que el niño acababa de descubrir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La luz del amanecer comenzaba a asomarse sobre las montañas de Sierra Madre Occidental en Chihuahua, México. El cielo se teñía de naranjas y rojos mientras un dron sobrevolaba la extensa planicie vigilando el territorio de conservación. Detrás de los controles, Eduardo Ramírez, guardabosques de la Reserva Natural, observaba con atención la pantalla de su monitor cuando algo inusual captó su atención. «¿Qué demonios?», murmuró, ajustando el zoom de la cámara. En medio del valle, rodeado por un perfecto círculo de caballos salvajes, había un niño. Un pequeño de no más de 8 años permanecía inmóvil en el centro de lo que parecía ser una formación protectora de al menos 50 mustangs. Los animales, normalmente ariscos ante la presencia humana, mantenían sus cabezas orientadas hacia el pequeño como si estuvieran montando guardia. Eduardo activó el intercomunicador. «Jefe, necesita ver esto. Algo increíble está sucediendo en el Valle de las Sombras. A 30 kilómetros de ahí, en el modesto rancho El Suspiro, Lucía Mendoza despertaba sobresaltada. Su hijo Miguel no estaba en su cama. Recorrió la pequeña casa llamándolo con desesperación creciente. La puerta trasera estaba entreabierta, meciéndose suavemente con la brisa matutina. Su corazón se aceleró. Hacía apenas 3 meses que había perdido a su padre, don Rodrigo Mendoza, y ahora su hijo había desaparecido. «¡Fernando!», gritó Lucía despertando a su esposo. «¡Miguel no está!». Fernando Ortiz se incorporó de inmediato, la preocupación dibujándose en las líneas de su rostro curtido por el sol. «¿Revisaste el establo?». «No está en ninguna parte», respondió ella con la voz quebrándose. «Y su chamarra tampoco está». Fernando se vistió apresuradamente. Como si un rayo de entendimiento lo hubiera atravesado, miró el calendario en la pared de la cocina. «Hoy se cumplen 3 meses», dijo en voz baja. Lucía siguió su mirada hasta la fecha marcada con un círculo rojo. El aniversario de la muerte de don Rodrigo. El viejo había sido una leyenda en la región, conocido como el Susurrador, por su extraordinaria conexión con los caballos salvajes que vagaban por las montañas. Durante décadas había protegido a las manadas de cazadores furtivos, hasta convertirse en una especie de guardián no oficial de los mustangs. «Fue a las montañas», susurró Lucía, llevándose una mano temblorosa a los labios. «Fue a buscar a los caballos de su abuelo». El capitán Alejandro Vega recibió la llamada de Eduardo mientras revisaba los informes matutinos en la estación de guardabosques. Las imágenes transmitidas desde el dron lo dejaron sin palabras. No solo era asombroso ver a los normalmente esquivos caballos salvajes formando un círculo perfecto alrededor del niño, sino que la ubicación exacta era lo que hacía todo aún más extraordinario. «Es el lugar sagrado de don Rodrigo», murmuró Alejandro, reconociendo el terreno. «Exactamente donde encontramos su cuerpo». 3 meses atrás, don Rodrigo había salido para su rutina habitual de vigilancia a los caballos salvajes, pero no regresó. Lo encontraron 2 días después, fallecido de un infarto junto a un arroyo en el mismo valle donde ahora estaba el niño. Los caballos salvajes habían permanecido a su lado, como velando el cuerpo del anciano, hasta que los rescatistas llegaron. «Comunícate con el Suspiro», ordenó Alejandro a su asistente.
Pregunta si el nieto de don Rodrigo está en casa. Mientras tanto, en el centro del círculo de caballos, Miguel permanecía sentado sobre una roca plana, con los ojos cerrados y las pequeñas manos extendidas, como había visto hacer a su abuelo cientos de veces. Había caminado durante horas en la oscuridad, guiado solo por la memoria de las excursiones con el anciano y la luz de la luna. No sentía miedo. Los caballos se habían acercado poco después del amanecer, reconociéndolo quizás por su aroma familiar, tan parecido al de don Rodrigo. Primero se aproximó una yegua marrón con una estrella blanca en la frente, la favorita de su abuelo, a la que llamaba Estrella. Luego, uno a uno, los demás miembros de la manada se fueron acercando hasta formar un círculo perfecto a su alrededor. Miguel abrió los ojos y miró al cielo. «Te encontré, abuelo», susurró, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. «Te encontré donde me dijiste que estarías». El jeep del capitán Vega avanzaba por el camino serpenteante que conectaba la estación de guardabosques con el Suspiro. A su lado, Fernando Ortiz mantenía la mirada fija en el horizonte, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el tablero. Habían pasado 2 horas desde que descubrieron la desaparición de Miguel. «Mi hijo siempre fue muy unido a don Rodrigo», explicaba Fernando, rompiendo momentáneamente el tenso silencio. «Desde que nació, el viejo lo llevaba a todas partes. Le enseñaba sobre los caballos, sobre las estrellas, sobre las plantas. Era como si quisiera transmitirle toda una vida de conocimiento». «Don Rodrigo era un sabio», asintió Alejandro. «La reserva no ha sido la misma desde que se fue». En la parte trasera del vehículo, Lucía sostenía entre sus manos una fotografía enmarcada. Miguel, con apenas 6 años, montado sobre un caballo mientras don Rodrigo sostenía las riendas, ambos sonriendo bajo el sol del atardecer. «Miguel no ha dormido bien desde que su abuelo murió», murmuró Lucía, pasando los dedos por el cristal que protegía la fotografía. «Lo escucho hablar en sueños, como si conversara con él. Y anoche...» Fernando la miró a través del espejo retrovisor. «¿Qué pasó anoche, Lucía?» «Anoche lo escuché decir, sí, abuelo, iré donde me dijiste. Te encontraré con los guardianes». No le di importancia. Su voz se quebró. «Debí haberlo vigilado mejor». El capitán Vega aceleró, mientras su radio crujía con actualizaciones del dron que seguía monitoreando la extraordinaria escena en el valle. Mientras tanto, en la estación de guardabosques, el teléfono no dejaba de sonar. La imagen capturada por el dron de Eduardo se había filtrado de alguna manera a las redes sociales, y ahora periodistas de todo México llamaban exigiendo confirmación de lo que ya se estaba viralizando como el niño de los caballos salvajes. Carmen Jiménez, la jefa de comunicación de la reserva, trataba de contener la situación. No podemos confirmar ni negar nada en este momento. Sí, estamos al tanto de las imágenes. No daremos entrevistas hasta tener información verificada». Colgó con frustración y se dirigió a Eduardo, quien seguía monitoreando la situación desde su pantalla. «¿Quién filtró la imagen? Tenemos un niño potencialmente en peligro y ahora media república está pendiente». Eduardo negó con la cabeza. «No lo sé, pero mira esto», señaló la pantalla. «Los caballos siguen en formación perfecta. No se han movido ni 1 centímetro en casi 2 horas. Es como si estuvieran protegiéndolo». Carmen se acercó, estudiando la imagen. «¿Es normal este comportamiento?» «No», respondió Eduardo. «Los Mustangs salvajes son territoriales y desconfiados. Normalmente se alejarían ante cualquier presencia humana, especialmente de un niño. Esto...» Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Esto es algo que solo había visto con don Rodrigo. En el valle,
Ajeno al revuelo que estaba causando, Miguel permanecía en comunión silenciosa con los caballos. Estrella, la yegua de la mancha blanca, se había acercado hasta casi tocar su hombro. El niño extendió lentamente su mano, acariciando el hocico del animal con la delicadeza que su abuelo le había enseñado. «El abuelo decía que ustedes entienden», susurró Miguel, «que pueden sentir nuestro corazón». Cerró los ojos, recordando una de las últimas conversaciones con don Rodrigo, apenas una semana antes de su muerte. «Miguel», le había dicho el anciano mientras observaban a los caballos desde lo alto de una colina, «cuando yo ya no esté, quiero que sepas algo importante. Los caballos salvajes no pertenecen a nadie, pero a veces eligen proteger a quienes los han protegido. Son guardianes de la memoria». «¿Qué significa eso, abuelo?», había preguntado él confundido. Don Rodrigo había sonreído, sus arrugas profundizándose. «Significa que ellos recuerdan el bien y el mal. Y si algún día te sientes perdido, ve al Valle de las Sombras cuando se cumpla el 3er mes. Ahí estaré yo, con los guardianes». El pequeño no entendió entonces que su abuelo, quizás presintiendo su final, le estaba dejando un último mensaje cifrado. Pero ahora, rodeado por el círculo de caballos salvajes, comenzaba a comprender. «Aquí estás», murmuró, sacando de su bolsillo el viejo reloj de bolsillo de don Rodrigo, lo único que había traído consigo, además de su chamarra. «Con los guardianes, como prometiste». El jeep finalmente alcanzó el punto más cercano al valle accesible por vehículo. Fernando fue el primero en saltar fuera, seguido por Lucía y el capitán Vega. «Tendremos que continuar a pie», explicó Alejandro, señalando el sendero que se adentraba entre los altos pastos. «El valle está a unos 2 kilómetros en esa dirección». «¡Esperen!», interrumpió Lucía, deteniendo a los hombres que ya comenzaban a avanzar. Su voz sonaba extrañamente calmada. «No podemos simplemente irrumpir ahí». Fernando la miró perplejo. «¿De qué hablas, Lucía? Nuestro hijo está solo en medio de 50 caballos salvajes». «No está solo», respondió ella, señalando la imagen que Eduardo había enviado al teléfono del capitán. «Está con ellos, y si irrumpimos de golpe, podríamos asustarlos. Debemos acercarnos como nos enseñó don Rodrigo». Alejandro asintió lentamente, reconociendo la sabiduría en las palabras de Lucía. «Tiene razón, Fernando. Los Mustangs son impredecibles. Si se sienten amenazados con nuestra presencia, la situación podría volverse peligrosa para Miguel». El pequeño grupo avanzaba con cautela por el sendero. Lucía iba al frente, siguiendo las instrucciones que había escuchado tantas veces de labios de don Rodrigo. «Paso suave, respiración tranquila. Nunca mirar directamente a los ojos del caballo hasta que te acepte», murmuraba para sí misma como un mantra. Fernando observaba a su esposa con asombro. En los 10 años que llevaban juntos, nunca la había visto tan concentrada, tan serena en medio de una crisis. Era como si otra persona, quizás el espíritu mismo de don Rodrigo, guiara sus movimientos. «Lucía aprendió mucho del viejo», comentó el capitán Vega en voz baja, aunque nunca quiso admitirlo. Fernando asintió. «Mi suegro era un hombre difícil, tenía sus ideas muy arraigadas y Lucía siempre fue rebelde. Chocaban constantemente, pero en el fondo eran idénticos». Mientras avanzaban, el cielo de Chihuahua se teñía de un azul intenso. El sol ya estaba alto, prometiendo un día caluroso. La radio del capitán Vega crujió con un mensaje de Eduardo. «Capitán, la situación se está complicando aquí. Hay 3 camionetas de medios nacionales intentando acceder a la reserva, y acabo de recibir una llamada de Joaquín Sánchez». Alejandro maldijo por lo bajo. Joaquín Sánchez era el propietario del rancho vecino que llevaba años intentando comprar las tierras de don Rodrigo para expandir su operación ganadera. El viejo siempre se había negado.
sabiendo que Sánchez no respetaría el santuario natural de los caballos salvajes. ¿Qué quiere Sánchez ahora? La voz de Eduardo sonaba preocupada. Dice que los caballos están en sus tierras y que tiene derecho a controlar la situación. Viene con algunos de sus hombres. Fernando y Lucía intercambiaron miradas de preocupación. Después de la muerte de don Rodrigo, Sánchez había redoblado su presión para que vendieran El Suspiro, ofreciendo cantidades cada vez mayores. «Manténlo a raya, Eduardo», ordenó el capitán. «Recuérdale que estamos en tierras de la reserva natural, no en su propiedad. Y si es necesario, llama a la policía estatal». En el centro del valle, Miguel permanecía en silencio. Había pasado casi 3 horas desde que los caballos formaron su círculo protector, y lejos de inquietarse, el niño parecía cada vez más conectado con los animales. Ocasionalmente les hablaba en susurros, como había visto hacer a su abuelo. Los recuerdos fluían en su mente con claridad cristalina. Don Rodrigo mostrándole cómo identificar las hierbas que los caballos preferían, enseñándole a distinguir el sonido específico del viento antes de una tormenta, explicándole por qué los mustangs salvajes eran diferentes a cualquier otro caballo. «Estos caballos, Miguelito», le decía siempre el anciano, «son los últimos descendientes de los que trajeron los españoles hace siglos. En sus venas corre la sangre de los caballos que montaron conquistadores y revolucionarios. Han sobrevivido porque son libres, porque nadie ha logrado quebrar su espíritu». Miguel acarició nuevamente el reloj de bolsillo de su abuelo. Era un objeto antiguo, con la tapa grabada con la figura de un caballo rampante. Don Rodrigo lo llevaba siempre consigo, y en sus últimos días había insistido en que Miguel lo tuviera. «Este reloj marcará el momento en que debas buscarme», le había dicho. «Cuando las manecillas se alineen a mediodía del tercer mes, ve al Valle de las Sombras. Los guardianes te llevarán a mí». El niño abrió el reloj. Faltaban exactamente 7 minutos para el mediodía. En la estación de guardabosques, Carmen Jiménez lidiaba con una avalancha de llamadas. La imagen del niño rodeado por el círculo de caballos salvajes se había convertido en un fenómeno viral. Canales de televisión nacionales interrumpían su programación regular para mostrar las imágenes captadas por el dron. «Es un fenómeno sin precedentes», declaraba un experto en comportamiento animal en un noticiero nacional. «Los caballos salvajes no actúan así naturalmente. Este tipo de formación protectora solo se ha documentado en casos extremadamente raros. Hay quienes ya hablan de un milagro», añadía el presentador. Las redes sociales se han inundado con el hashtag «El Niño de los Guardianes», y muchos ven en esta imagen un mensaje de esperanza en tiempos difíciles. Carmen apagó el televisor y se volvió hacia Eduardo, quien seguía monitoreando la situación desde el dron. «¿Algún movimiento?». Eduardo negó con la cabeza. «Los caballos siguen en la misma posición. Es casi ritual, como si estuvieran esperando algo». En ese momento, la puerta de la estación se abrió de golpe. Joaquín Sánchez entró seguido por 2 hombres corpulentos. A sus 50 años, Sánchez era un hombre imponente, conocido tanto por su riqueza como por sus métodos despiadados para expandir su imperio ganadero. «¿Dónde está Vega?», exigió, ignorando los protocolos habituales. Carmen se interpuso. «El capitán Vega está atendiendo una emergencia, señor Sánchez. Si desea dejar un mensaje». «No quiero dejar ningún mensaje», interrumpió Sánchez, acercándose amenazadoramente. «Quiero que alguien me explique por qué hay caballos salvajes y un niño en mis tierras, y por qué toda la maldita nación está viendo imágenes que fueron tomadas ilegalmente sobre mi propiedad». Eduardo se levantó, enfrentando al hacendado. «Con todo respeto, señor Sánchez, el Valle de las Sombras pertenece a la Reserva Natural. Ha sido así desde hace décadas». La risa de Sánchez fue fría y calculadora.
Eso era antes, muchacho. Tengo documentos que demuestran que esas tierras son mías ahora. Y esos caballos... Hizo una pausa, su mirada endureciéndose. Esos caballos están pastando en mi propiedad. Carmen y Eduardo intercambiaron miradas de preocupación. Si Sánchez decía la verdad, la situación podría complicarse enormemente. Además, continuó Sánchez, sacando unos papeles de su chaqueta, tengo una orden judicial que me autoriza a gestionar cualquier animal salvaje que represente un peligro en mis tierras. Y un niño rodeado de 50 caballos salvajes claramente constituye una situación de peligro. Carmen tomó los documentos que Sánchez le ofrecía con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto legal, buscando algún error, alguna inconsistencia, cualquier cosa que pudiera usar para ganar tiempo. Pero los papeles parecían estar en orden. «Esto es imposible», murmuró. «Esas tierras son parte de la reserva desde hace más de 40 años». Sánchez sonrió con suficiencia, disfrutando visiblemente de la confusión de Carmen. Después de la muerte del viejo Rodrigo, su nieta María firmó la transferencia. Era la única heredera legal según el testamento. Eduardo dio un paso adelante, indignado. «¿María? Pero si ella ni siquiera vive en México, se fue a España hace años y nunca se preocupó por su padre». «Precisamente», respondió Sánchez, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello canoso. La señorita María estaba más que feliz de deshacerse de una propiedad que solo le traía problemas fiscales desde el extranjero. Fue un acuerdo beneficioso para ambos. Carmen y Eduardo intercambiaron miradas de alarma. Si lo que Sánchez decía era cierto, ni Lucía ni Fernando, y mucho menos el pequeño Miguel, tenían idea de que las tierras donde se encontraba el Valle de las Sombras ya no pertenecían a la familia. «El capitán Vega debe saberlo», susurró Carmen a Eduardo mientras Sánchez consultaba algo con sus hombres. «Demasiado tarde», respondió Eduardo señalando su monitor. «Ya casi han llegado al valle». Mientras tanto, Lucía, Fernando y el capitán Vega habían alcanzado el borde del Valle de las Sombras. Desde su posición elevada, podían ver claramente el asombroso espectáculo. Miguel, sentado en el centro de un círculo perfecto formado por los caballos salvajes, inmóvil como una pequeña estatua. «Dios mío», suspiró Lucía, llevándose una mano al pecho. A pesar de la distancia, podía distinguir la silueta de su hijo, tan pequeño entre aquellos majestuosos animales. Fernando tomó su mano, apretándola con fuerza. «Está bien, Lucía. Míralo, los caballos no le harán daño». El capitán Vega observaba la escena con ojos expertos. «Es extraordinario. Los Mustangs están en formación de protección. Es como si hubieran adoptado a Miguel como uno de los suyos». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Fernando, ansioso por reunirse con su hijo, pero consciente de que un movimiento en falso podría alterar el delicado equilibrio de la situación. «Seguimos el protocolo de don Rodrigo», respondió Lucía con firmeza. «Nos acercamos lentamente, sin movimientos bruscos, sin hablar en voz alta. Dejamos que los caballos nos perciban y decidan si somos dignos de acercarnos». Justo entonces, el radio del capitán Vega cobró vida. La voz alarmada de Eduardo resonó en el silencio del valle. «Capitán, tenemos un problema. Sánchez está aquí con documentos que demuestran que es el nuevo propietario del Valle de las Sombras y tiene una orden judicial para gestionar a los caballos salvajes». El rostro de Alejandro palideció. «¿Cómo es posible?». Al parecer, María, la hija de don Rodrigo, vendió las tierras después de la muerte de su padre, y Sánchez viene hacia allá con sus hombres. Dice que si ustedes no sacan al niño en los próximos 30 minutos, intervendrán ellos. Lucía y Fernando escuchaban la conversación con horror creciente.
El apellido Sánchez era bien conocido y temido en la región. Joaquín Sánchez era famoso por sus métodos brutales para expandir su rancho, que incluían la tala ilegal de bosques protegidos y el cercado de tierras comunales. «Hay algo más, capitán», continuó Eduardo, su voz quebrándose. «Los documentos mencionan específicamente a los caballos salvajes como plagas a erradicar para convertir el valle en zona de pastoreo para su ganado». Fernando maldijo entre dientes. Siempre quiso esas tierras. Ahora entiendo por qué aumentaba sus ofertas cada semana después de la muerte de don Rodrigo. Esperaba que estuviéramos desesperados. «Tenemos que sacar a Miguel de ahí», dijo el capitán guardando su radio. «Si Sánchez llega con sus hombres...» «No», interrumpió Lucía, su voz sorprendentemente firme. «No podemos simplemente irrumpir, eso podría provocar una estampida. Miguel está seguro donde está por ahora». En el centro del valle, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, Miguel permanecía en comunión silenciosa con los caballos. El reloj de bolsillo de su abuelo yacía abierto en su palma. Las manecillas marcaban las 11:58, 2 minutos para el mediodía. El pequeño cerró los ojos, recordando las últimas palabras que su abuelo le había dicho antes de partir en lo que sería su último recorrido por el valle. «La magia no está en los caballos, Miguel. La magia está en tu corazón, en tu capacidad para escuchar sin oídos y ver sin ojos. Cuando llegue el momento sabrás qué hacer». Estrella, la yegua favorita de don Rodrigo, se acercó aún más a Miguel, hasta rozar su mejilla con el hocico. El niño sintió la respiración cálida del animal, su olor a hierba y libertad. Sin abrir los ojos, extendió su mano y acarició el cuello de la yegua. «Te extraña, ¿verdad?», susurró. «Yo también lo extraño». Las manecillas del reloj se movieron implacables. 11:59. En el borde del valle, Lucía tomó una decisión. Con movimientos lentos y deliberados, comenzó a descender por la suave pendiente hacia donde estaba Miguel. Fernando intentó detenerla, pero el capitán Vega lo contuvo. «Déjala», dijo en voz baja. «Ella sabe lo que hace». Lucía avanzaba como le había enseñado don Rodrigo años atrás, cuando aún era una adolescente rebelde que, a pesar de sus constantes enfrentamientos con su padre, absorbía cada lección sobre los caballos salvajes. «Paso a paso, como si fueras parte del viento», le decía el viejo. «No pienses en ti misma como una intrusa, sino como una visitante respetuosa en su territorio». A medida que se acercaba, los caballos más cercanos al perímetro del círculo giraron sus cabezas hacia ella. Lucía se detuvo, bajando la mirada en señal de respeto, esperando. Después de lo que pareció una eternidad, uno de los mustangs relinchó suavemente y volvió a su posición original. Era una invitación, o al menos una aceptación. Lucía continuó avanzando, ahora con más confianza. A cada paso, sentía como si la presencia de su padre la guiara, susurrándole al oído instrucciones que había olvidado conscientemente, pero que su cuerpo recordaba. En el centro del círculo, Miguel abrió los ojos. Las manecillas del reloj se alinearon perfectamente, marcando las 12:00 del mediodía. Un extraño silencio cayó sobre el valle, como si incluso el viento contuviera la respiración. El tiempo pareció detenerse en el Valle de las Sombras. Miguel sostenía el reloj abierto en su palma, observando hipnotizado cómo las manecillas se alineaban perfectamente a las 12:00. En ese preciso instante, Estrella, la yegua favorita de su abuelo, levantó su cabeza hacia el cielo y emitió un relincho que resonó por todo el valle como un lamento ancestral. Uno a uno, los demás caballos se unieron, creando una sinfonía salvaje que erizó la piel de todos los presentes. «Abuelo», susurró Miguel, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Algo extraordinario estaba sucediendo. El círculo de caballos comenzó a moverse.
no para dispersarse, sino girando lentamente en sentido contrario a las manecillas del reloj, manteniendo siempre al niño en el centro. Era una danza, un ritual que parecía tan antiguo como las mismas montañas. Lucía se había detenido a unos 20 metros del círculo, incapaz de avanzar más por el movimiento de los animales, pero lo suficientemente cerca para ver el rostro de su hijo. Lo que vio la dejó sin aliento. Miguel sonreía. En medio de aquel extraordinario fenómeno, rodeado por 50 mustangs salvajes, su pequeño sonreía con una serenidad que ella jamás había visto en su rostro desde la muerte de don Rodrigo. «Fernando», llamó Lucía en voz baja, haciendo un gesto para que su esposo se acercara. «Tienes que ver esto». Fernando y el capitán Vega descendieron cuidadosamente hasta donde estaba Lucía, manteniendo los movimientos pausados y deliberados que ella les había indicado. Cuando finalmente alcanzaron su posición, el espectáculo los dejó sin palabras. «Dios mío», murmuró Fernando, «es hermoso». El capitán Vega sacó su teléfono discretamente y comenzó a grabar. «En 30 años en la reserva», dijo con voz temblorosa, «nunca había visto algo así. Es como si estuvieran honrándolo». La danza circular de los caballos continuó durante varios minutos. Miguel permanecía en el centro, girando lentamente para mantener contacto visual con Estrella, quien parecía liderar el extraordinario ritual. El niño había guardado el reloj en su bolsillo y ahora tenía ambas manos extendidas como si pudiera sentir la energía que emanaba de los animales. De repente, el sonido distante de motores rompió la magia del momento. Varias camionetas se aproximaban por el camino de tierra que bordeaba el extremo norte del valle. «Es Sánchez», confirmó el capitán Vega, observando a través de sus binoculares. «Viene con al menos 6 hombres y tienen rifles». Fernando dio un paso instintivo hacia su hijo, pero Lucía lo detuvo. «Espera», dijo con firmeza. «Mira, la danza circular de los caballos había cesado. Ahora los animales se habían reagrupado, formando una barrera protectora más densa en la dirección de donde provenía el sonido de los motores. Estrella se había colocado junto a Miguel, como ofreciéndole su protección. «¡Saben!», murmuró Lucía maravillada. «De alguna manera saben que viene peligro». El capitán Vega activó su radio. «Eduardo, ¿me copias? Sánchez viene armado. Necesitamos refuerzos inmediatamente». La voz de Eduardo sonó entrecortada. «Capitán, ya alerté a la policía estatal, pero tardarán al menos 20 minutos en llegar. Carmen está intentando contactar con un juez para impugnar la orden de Sánchez, pero necesitamos tiempo». «Tiempo es lo que no tenemos», respondió Vega, observando cómo las camionetas se detenían a unos 200 metros del valle. Miguel, alertado por el cambio en el comportamiento de los caballos, finalmente pareció darse cuenta de la presencia de sus padres. Sus ojos se encontraron con los de Lucía y por un instante la conexión entre madre e hijo fue tan intensa que pareció trascender las palabras. «Mamá», dijo simplemente, su voz apenas audible. Lucía dio un paso adelante, luego otro, y para su sorpresa, los caballos que formaban el círculo se apartaron justo lo suficiente para permitirle el paso, como si la reconocieran, como si supieran que no representaba ninguna amenaza. «Estoy aquí, mi amor», respondió ella, acercándose lentamente hasta que pudo alcanzar a su hijo. Se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «¿Estás bien?». Miguel asintió con una serenidad impropia de sus 8 años. «El abuelo tenía razón, mamá. Dijo que lo encontraría aquí con los guardianes, y así fue». Lucía tragó el nudo que se había formado en su garganta. Quería explicarle a su hijo que su abuelo no estaba realmente allí, que solo era un recuerdo, un sentimiento. Pero las palabras murieron en sus labios cuando vio los ojos de Miguel. Había en ellos una sabiduría, una certeza
que la hizo dudar de sus propias convicciones. «Los caballos me mostraron, mamá», continuó el niño, «me mostraron dónde está el abuelo ahora, y también me dijeron que hay peligro». Como para confirmar sus palabras, el estruendo de puertas de vehículos cerrándose resonó por el valle. Joaquín Sánchez y sus hombres habían llegado. Joaquín Sánchez avanzaba con paso decidido hacia el valle, seguido por sus hombres. Su figura imponente, enfundada en un traje de ranchero que evidenciaba su riqueza, contrastaba con el entorno natural. A diferencia de don Rodrigo, quien siempre se había movido en armonía con el paisaje, Sánchez parecía querer dominar cada espacio que pisaba. Fernando y el capitán Vega se colocaron instintivamente entre Sánchez y el círculo de caballos donde estaban Lucía y Miguel. Una línea invisible quedó trazada en la hierba del valle. De un lado, los defensores de un legado ancestral. Del otro, la ambición desmedida dispuesta a arrasar con todo. «Vega», saludó Sánchez con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Veo que encontraron al chico. Bien, bien. Ahora pueden llevárselo y dejarnos hacer nuestro trabajo». El capitán Vega se mantuvo firme. «¿Qué trabajo exactamente, Joaquín? Porque si te refieres a perturbar a esos caballos, sabes perfectamente que están protegidos por la ley federal de fauna silvestre». Sánchez rió con desdén, extrayendo de su chaqueta los mismos documentos que había mostrado en la estación de guardabosques. «No en mi propiedad, Alejandro. Aquí tengo una orden judicial que me autoriza a gestionar plagas en mis tierras». Hizo una pausa deliberada. «Y esos caballos están clasificados como plagas según el nuevo avalúo territorial». Fernando dio un paso adelante, la indignación evidente en cada línea de su rostro. «¿Plagas? Esos Mustangs han habitado estas tierras por generaciones. Son parte del patrimonio cultural de Chihuahua. Son animales salvajes que consumen el pasto que podría alimentar ganado productivo», replicó Sánchez con frialdad. «Y según estos documentos, tengo todo el derecho a removerlos de mi propiedad». Enfatizó la palabra «mi» con un placer casi sádico. En el centro del valle, Lucía había escuchado cada palabra del intercambio. Se volvió hacia Miguel, quien permanecía sorprendentemente tranquilo. «Miguel, tenemos que irnos», susurró, intentando no alarmar a los caballos que seguían formando un círculo protector alrededor de ellos. Pero el niño negó con la cabeza. «No podemos, mamá, no ahora. Los guardianes necesitan nuestra ayuda». «Miguel, por favor», insistió Lucía, la desesperación tiñendo su voz. «Ese hombre es peligroso. Tiene armas». «El abuelo dijo que este momento llegaría», respondió Miguel, con una convicción que dejó a Lucía sin palabras. «Dijo que tendría que defender a los guardianes, como él lo hizo toda su vida». Mientras tanto, la tensión entre los hombres iba en aumento. Los empleados de Sánchez, todos con rifles colgados al hombro, formaban una línea amenazadora detrás de su jefe. «Te lo pondré simple, Vega», continuó Sánchez. «Tienes dos opciones. Sacan al niño y a la mujer de mi propiedad ahora mismo, o mis hombres lo harán, y luego nos encargaremos de los caballos». El capitán Vega midió cuidadosamente sus palabras. «Esa orden judicial que tienes, Joaquín, menciona específicamente que puedes abrir fuego en una reserva natural con presencia de civiles». La pregunta pareció desconcertar momentáneamente a Sánchez. «No seas ridículo. Nadie va a disparar si cooperan». «¿Y si no lo hacemos?», desafió Fernando. La respuesta quedó suspendida en el aire cuando uno de los hombres de Sánchez señaló hacia el horizonte. «Jefe, hay más gente llegando». Efectivamente, una caravana de vehículos se aproximaba por el camino principal. Pero no eran los refuerzos policiales que esperaba el capitán Vega. Eran camionetas y autos particulares, docenas de ellos, que venían desde la dirección de Santa Elena, el pueblo más cercano. «¿Qué demonios?», murmuró Sánchez, entrecerrando los ojos para distinguir mejor.
El capitán Vega recibió una transmisión en su radio. Era Carmen, su voz vibrante de excitación. «Capitán, ¿está viendo esto? Todo el pueblo viene hacia el valle. La imagen del niño con los caballos se ha vuelto viral. Están llamándolo el milagro de los guardianes. Hay gente viniendo desde Chihuahua capital incluso». En efecto, los vehículos comenzaron a detenerse en el perímetro del valle y de ellos descendían familias enteras, ancianos, adultos, niños. Algunos llevaban cámaras, otros simplemente venían a presenciar el extraordinario acontecimiento. En cuestión de minutos, decenas de personas formaban un semicírculo respetuoso a cierta distancia, observando maravillados el círculo de caballos. La expresión de Sánchez se ensombreció. Sus planes para una remoción discreta de los caballos salvajes acababan de complicarse exponencialmente con tantos testigos. «Esto no cambia nada», gruñó, aunque era evidente que la situación ya no estaba bajo su control. «Sigo teniendo los derechos legales sobre esta tierra». «Quizás», respondió el capitán Vega, una nueva confianza en su voz. «Pero ahora tienes a medio Chihuahua como testigos. ¿Realmente quieres ser recordado como el hombre que masacró a los caballos salvajes frente a decenas de niños con sus teléfonos grabando?» Entre la multitud que seguía llegando, una figura se destacó. Era el padre Guillermo, el anciano párroco de Santa Elena, quien avanzaba apoyándose en su bastón. A sus 80 años, el sacerdote era una institución en la región, respetado incluso por aquellos que no frecuentaban la iglesia. «Joaquín Sánchez», llamó el padre Guillermo con voz potente que desmentía su frágil apariencia. «¿Qué estás haciendo con esos rifles en tierra sagrada?» Sánchez se volvió, visiblemente irritado por la intervención. «Con todo respeto, padre, esta no es tierra sagrada. Es mi propiedad privada, legalmente adquirida». «Te equivocas», respondió el sacerdote, acercándose hasta quedar frente a Sánchez. «Este valle ha sido considerado tierra sagrada por los pueblos originarios desde hace siglos. Los tarahumaras lo llamaban el valle donde hablan los espíritus, y ahora veo por qué». Hizo un gesto hacia el círculo de caballos. «Dios nos está hablando hoy a través de su creación y de la inocencia de un niño. ¿Te atreverías a silenciar esa voz?». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Más gente continuaba llegando, estacionando sus vehículos donde podían y caminando el resto del camino hasta el valle. Dentro del círculo de caballos, Miguel observaba todo con una mezcla de asombro y tranquilidad. Estrella permanecía a su lado, su presencia sólida y reconfortante. «¿Lo ves, mamá?», susurró a Lucía. El abuelo envió ayuda. Lucía abrazó a su hijo, sobrecogida por la magnitud del momento. Algo extraordinario estaba sucediendo, algo que trascendía explicaciones racionales. Era como si don Rodrigo, de alguna manera, hubiera orquestado todo desde más allá de la muerte: el círculo de caballos, la llegada de la gente del pueblo, la intervención del padre Guillermo. «Sí, mi amor», respondió finalmente. «Tu abuelo siempre encuentra la manera». La multitud seguía creciendo alrededor del Valle de las Sombras. Lo que había comenzado como un puñado de curiosos se había transformado en una verdadera peregrinación. Gente de todas las edades y condiciones llegaba a pie, en bicicleta, en automóviles. Familias enteras extendían mantas sobre la hierba, como si se prepararan para presenciar un evento celestial. Sánchez observaba con creciente frustración cómo su plan se desmoronaba frente a sus ojos. Sus hombres intercambiaban miradas incómodas, conscientes de que la situación había cambiado dramáticamente. Ya no se trataba de ahuyentar a unos caballos salvajes en una tierra recién adquirida. Ahora enfrentaban el juicio silencioso de cientos de testigos. «Esto es ridículo», masculló Sánchez, volviéndose hacia el capitán Vega.
Una propiedad privada invadida por una turba y tú no haces nada para controlar la situación. No es una turba, Joaquín, respondió Vega con calma. Son ciudadanos pacíficos ejerciendo su derecho a presenciar un acontecimiento extraordinario. ¿Extraordinario? Sánchez soltó una carcajada amarga. Un mocoso rodeado por caballos salvajes no es ningún milagro. Es una situación peligrosa que debe ser controlada. El padre Guillermo, que había permanecido cerca escuchando el intercambio, intervino nuevamente. A veces, Joaquín, los milagros no vienen con truenos y relámpagos. A veces son tan simples como un niño que recuerda lo que los adultos hemos olvidado, que somos guardianes de la creación, no sus dueños. Entre los recién llegados, un hombre de mediana edad avanzó hasta el frente. Llevaba una cámara profesional y una credencial que lo identificaba como reportero de El Heraldo de Chihuahua, el periódico más importante del estado. Disculpe, se dirigió al capitán Vega, ignorando deliberadamente a Sánchez. Soy Ramón Gutiérrez, del Heraldo. ¿Podría explicarnos qué está sucediendo exactamente? Las redes sociales están llenas de teorías, pero queremos la versión oficial. Antes de que Vega pudiera responder, Sánchez intervino. Lo que está sucediendo es una invasión ilegal de mi propiedad. Eso es todo. Y agradecería que su periódico lo reportara correctamente. Gutiérrez miró a Sánchez como si apenas notara su presencia. ¿Y usted es Joaquín Sánchez, propietario legal de estas tierras?, respondió con altivez, sacando nuevamente los documentos de su chaqueta. El reportero asintió sin mostrar particular interés y volvió su atención al capitán. Como decía, nos interesa la historia completa, especialmente porque parece estar relacionada con don Rodrigo Mendoza, ¿no es así? Al escuchar el nombre de su suegro, Fernando se acercó. Don Rodrigo era mi suegro. Falleció hace exactamente 3 meses, en este mismo valle. ¿Y el niño? Comenzó Gutiérrez. Es mi hijo Miguel, completó Fernando, el nieto de don Rodrigo. Un murmullo recorrió a los presentes más cercanos, que escuchaban la conversación. Muchos conocían las historias sobre don Rodrigo, el legendario protector de los caballos salvajes. Su muerte había sido ampliamente lamentada en la región, donde era visto como el último de una estirpe de hombres que vivían en verdadera comunión con la naturaleza. Mientras la conversación continuaba en el perímetro, dentro del círculo de caballos, Lucía notaba un cambio sutil. Los animales, que habían mantenido su formación protectora durante horas, comenzaban a mostrarse inquietos. Estrella, en particular, parecía cada vez más alerta, sus orejas moviéndose constantemente, captando cada sonido. «Miguel», susurró Lucía, «creo que los caballos están nerviosos». El niño asintió, acariciando el cuello de Estrella. «Tienen miedo de los hombres malos, mamá, los que quieren hacerles daño». «¿Te lo dijeron ellos?», preguntó Lucía, luchando por encontrar sentido a lo que estaba ocurriendo. «No con palabras», respondió Miguel, «pero puedo sentirlo, como me enseñó el abuelo». Lucía observó a su hijo con una mezcla de asombro y preocupación. Siempre había sabido que Miguel tenía una conexión especial con los animales, heredada sin duda de don Rodrigo. Pero lo que estaba presenciando iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. «Miguel», dijo finalmente tomando una decisión, «necesito que me digas exactamente qué debemos hacer ahora». Los ojos del niño se iluminaron con una sabiduría impropia de sus 8 años. «El abuelo dejó algo para nosotros, mamá. Algo que ayudará a proteger a los guardianes». «¿Qué cosa, mi amor?» Miguel sacó el viejo reloj de bolsillo de su abuelo y lo abrió. Para sorpresa de Lucía, el niño presionó un mecanismo oculto en la tapa interior. El fondo del reloj se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro había un papel amarillento, cuidadosamente doblado. «Esto», dijo Miguel, entregándole el documento a su madre.
Con manos temblorosas, Lucía desdobló el papel. Era un documento legal, con sellos oficiales y la inconfundible firma de su padre al final. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto y a medida que comprendía su contenido, una mezcla de emociones cruzó su rostro. Sorpresa, alivio y finalmente una feroz determinación. «Miguel», dijo abrazando a su hijo con fuerza, «tu abuelo pensó en todo». Fuera del círculo, la situación seguía tensa. Sánchez, cada vez más frustrado por la creciente multitud y la atención mediática, parecía a punto de perder la paciencia. «Esto ha ido demasiado lejos», declaró haciendo un gesto a sus hombres. «Vamos a proceder según lo planeado. Saquen a esa mujer y al niño de ahí». «No lo permitiré», dijo el capitán Vega interponiéndose. «No mientras yo esté a cargo de esta reserva». «Ya no es una reserva», replicó Sánchez, su voz destilando veneno. «Es mi propiedad y en mi propiedad yo doy las órdenes». «En eso te equivocas, Joaquín». La voz de Lucía resonó clara y firme. Todos se volvieron para verla emergiendo del círculo de caballos, con Miguel a su lado. Estrella lo seguía a pocos pasos, como una guardiana leal. Los demás caballos permanecían en formación, pero ahora se habían reagrupado, formando un semicírculo que parecía respaldar a Lucía y Miguel. Lucía avanzó con paso decidido, sosteniendo en alto el documento que Miguel había encontrado en el reloj de su abuelo. «Este valle nunca fue vendido, Joaquín», declaró con voz clara que llevó el silencio a todos los presentes, «y nunca podrá serlo». Sánchez palideció visiblemente. «¿De qué demonios estás hablando? Tengo un contrato de compraventa firmado por María Mendoza. Mi hermana no tenía derecho a vender lo que no le pertenecía», respondió Lucía, entregando el documento al capitán Vega. «Mi padre, en su último acto legal antes de morir, declaró el Valle de las Sombras como santuario natural protegido a perpetuidad. La donación fue registrada ante notario y aceptada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas». El capitán Vega examinó el documento con creciente asombro. «Es auténtico», confirmó. Don Rodrigo transfirió los derechos del valle al gobierno federal como área natural protegida. La transferencia es irrevocable». «Imposible», bramó Sánchez. «María me aseguró que tenía plenos derechos sobre todas las propiedades. Mi hermana solo heredó la casa y los terrenos circundantes», explicó Lucía. «El valle ya no era parte de la herencia cuando ella firmó tu contrato. Lo que compraste, Joaquín, fue un pedazo de papel sin valor». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, que había estado siguiendo el intercambio con atención casi religiosa. El reportero del Heraldo tomaba notas frenéticamente, mientras varios asistentes grababan todo con sus teléfonos. La furia deformaba el rostro de Joaquín Sánchez mientras observaba cómo su cuidadosamente elaborado plan se derrumbaba frente a él. Años de manipulación, de sobornos discretos, de paciente espera a que el viejo Rodrigo falleciera. Todo para nada. El premio que codiciaba desde hacía décadas, el Valle de las Sombras con sus abundantes manantiales subterráneos y su estratégica posición, se le escurría entre los dedos como agua. «Esto no ha terminado», gruñó, arrebatando el documento de las manos del capitán Vega. Sus ojos recorrieron frenéticamente el texto legal, buscando algún resquicio, alguna debilidad. «Este documento podría ser falso. ¿Quién puede verificar su autenticidad aquí y ahora?» Como respondiendo a su pregunta, una nueva figura emergió de entre la multitud. Era Martín Escalante, el notario de Santa Elena, un hombre de 70 años conocido por su integridad inquebrantable. Avanzó con paso cansado pero decidido, ajustándose los anteojos sobre el puente de la nariz. «Yo puedo verificarlo», dijo con voz serena pero firme. «Ese documento lleva mi sello y mi firma. Yo mismo lo redacté siguiendo las instrucciones de don Rodrigo, 3 días antes de su fallecimiento».
Sánchez se volvió hacia el notario, la incredulidad y la rabia luchando por dominar su expresión. ¿Y por qué nadie fue informado de esto? ¿Por qué no se hizo público? Se siguieron todos los procedimientos legales, respondió Escalante, imperturbable ante la furia del hacendado. El documento fue debidamente registrado en la oficina federal correspondiente. Si no se hizo un anuncio público, fue por expreso deseo de don Rodrigo. Él dijo, y cito sus palabras exactas: «Cuando sea el momento, los guardianes lo revelarán». Un murmullo recorrió la multitud. Muchos intercambiaban miradas significativas, recordando lo que siempre habían sabido sobre don Rodrigo, que veía cosas que otros no podían ver, que a veces hablaba en acertijos que solo cobraban sentido tiempo después. Miguel, que había permanecido junto a su madre, avanzó un paso. Estrella lo siguió, como una sombra fiel, sin apartarse de su lado. «Mi abuelo sabía», dijo el niño con voz clara que, aunque infantil, resonó por todo el valle. «Sabía que vendrían a hacerles daño a los guardianes. Por eso me pidió que viniera hoy, cuando se cumplieran los 3 meses». Todos los ojos se volvieron hacia Miguel. Había algo en su pequeña figura, de pie junto al imponente caballo salvaje, que captaba la atención de manera casi magnética. No era solo un niño. En ese momento parecía el portavoz de algo mucho más antiguo y sabio. «¿Los guardianes?», preguntó el reportero Gutiérrez, acercándose con cautela, su cámara capturando cada momento. «¿Te refieres a los caballos?». Miguel asintió. «Ellos protegen el valle desde hace siglos. El abuelo decía que cuando los españoles llegaron, estos caballos escaparon y encontraron refugio aquí. Desde entonces han sido los guardianes de estas tierras». Sánchez soltó una carcajada despectiva. «Por favor, ¿vamos a basar decisiones legales en cuentos de hadas narrados por un niño? Estos no son más que animales salvajes, plagas que consumen recursos valiosos». «Te equivocas, Joaquín», intervino el padre Guillermo. «Los tarahumaras tienen historias sobre estos caballos que se remontan a generaciones. Los llaman los que hablan con el viento. Según sus leyendas, estos animales eligieron permanecer aquí como protectores del valle y sus aguas sagradas». Como si quisiera confirmar las palabras del sacerdote, Estrella levantó su cabeza y emitió un relincho largo y potente que resonó por todo el valle. Uno a uno, los demás caballos se unieron, creando una sinfonía salvaje que erizó la piel de todos los presentes. «Las aguas», murmuró Fernando, una súbita comprensión iluminando su rostro. Se volvió hacia Sánchez. «Es por eso que quieres estas tierras, ¿verdad? No es por el pastizal, es por los manantiales subterráneos». La expresión de Sánchez confirmó la acusación mejor que cualquier respuesta verbal. Los manantiales que alimentaban el Valle de las Sombras eran legendarios. Agua pura, cristalina, que nunca se secaba incluso en las peores sequías. En una región donde el agua era cada vez más escasa y valiosa, controlar esas fuentes significaba poder. «El agua pertenece a todos», respondió Sánchez, recuperando algo de su compostura. «Yo solo pretendía utilizarla de manera más eficiente que dejándola para unos cuantos caballos salvajes». «¿Eficiente?». La voz de Lucía estaba cargada de indignación. «¿Cómo la utilizaste en tus otras propiedades, desviando arroyos, secando humedales para construir establos, contaminando acuíferos con tus operaciones ganaderas intensivas?» El rostro de Sánchez enrojeció. «Cuida tus palabras, mujer, estás bordeando la difamación». «No es difamación si es verdad», intervino una nueva voz. Un hombre de mediana edad, con uniforme oficial, se abría paso entre la multitud. «Joaquín Sánchez, soy el comandante Ibarra de la Policía Ambiental Federal. Tenemos órdenes de inspeccionar sus operaciones en Rancho Grande tras múltiples denuncias de contaminación de acuíferos».
La llegada de las autoridades federales fue como una descarga eléctrica para Sánchez y sus hombres. La situación había pasado de ser un simple desacuerdo local a un asunto de interés estatal, quizás nacional. «Mis abogados se encargarán de esto», respondió Sánchez, su arrogancia agrietándose visiblemente. Hizo un gesto a sus hombres para retirarse. «Pero recuerden mis palabras, este no es el final». Mientras Sánchez y su grupo se alejaban hacia sus vehículos, un cambio sutil comenzó a ocurrir en el valle. Los caballos, que habían mantenido su formación protectora durante horas, empezaron a relajarse. Algunos bajaron sus cabezas para pastar, otros se movieron hacia el arroyo cercano para beber. Solo Estrella permaneció junto a Miguel, como si entendiera que su papel no había terminado aún. «Es extraordinario», murmuró el reportero Gutiérrez, acercándose respetuosamente. «¿Puedo hacerte algunas preguntas, Miguel? El mundo querrá saber qué sucedió aquí hoy». El niño miró a su madre, buscando su aprobación. Lucía asintió, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hijo. «Solo algunas preguntas», advirtió. «Ha sido un día muy largo para todos». «Por supuesto», asintió Gutiérrez. «Miguel, ¿cómo supiste que debías venir aquí hoy? ¿Cómo supiste lo del documento en el reloj?» Miguel acarició el cuello de Estrella mientras pensaba en su respuesta. «Mi abuelo me lo dijo», respondió finalmente con sencillez. «¿Antes de morir?» «Sí, pero también después», dijo Miguel, con la transparente honestidad de un niño. «A veces lo escucho en mis sueños. Me dijo que viniera al valle cuando se cumplieran los 3 meses, que los guardianes me reconocerían porque llevo su sangre, y que encontraría el papel que salvaría a los caballos en su reloj, cuando las manecillas marcaran el mediodía». Gutiérrez escribía frenéticamente, intentando capturar cada palabra. «¿Y los caballos? ¿Cómo explicas que formaran ese círculo perfecto a tu alrededor?» Miguel se encogió de hombros. «El abuelo decía que los caballos salvajes recuerdan quién los ha protegido y quién les ha hecho daño. Ellos recordaban a mi abuelo y reconocieron que yo era como él». La sencillez y la profundidad de las respuestas del niño dejaron al reportero momentáneamente sin palabras. Finalmente hizo una última pregunta. «¿Qué crees que pasará ahora con el valle y los caballos?» Miguel sonrió, una sonrisa que combinaba la inocencia infantil con una sabiduría ancestral. «Seguirán siendo libres y seguirán protegiendo el valle, como siempre lo han hecho. Y yo vendré a visitarlos para hablar con ellos y con el abuelo». A pocos metros de distancia, Fernando observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. El capitán Vega se acercó, colocando una mano sobre su hombro. «Tu hijo es extraordinario», comentó. «Siempre lo ha sido», asintió Fernando. «Pero hoy demostró que es el verdadero heredero de don Rodrigo, no por su sangre, sino por su espíritu». Los días siguientes al Milagro del Valle de las Sombras, como ya lo llamaban los medios, transcurrieron en un torbellino de actividad para la familia Ortiz Mendoza. La historia del pequeño Miguel y los caballos salvajes había capturado la imaginación del país entero. Periódicos nacionales, canales de televisión e influencers de redes sociales se disputaban la oportunidad de entrevistar al niño de los guardianes. La imagen captada por el dron de Eduardo, Miguel en el centro del perfecto círculo de caballos salvajes, se había convertido en un fenómeno viral. Biólogos, etólogos y especialistas en comportamiento animal debatían en programas especiales, intentando explicar lo inexplicable, cómo 50 mustangs salvajes habían formado una formación perfecta alrededor de un niño de 8 años, manteniéndola durante horas. «Es un comportamiento sin precedentes», declaraba la doctora Elena Fuentes, reconocida especialista en comportamiento equino en un noticiero nacional.
Los caballos salvajes no forman círculos protectores y ciertamente no permanecen en formación estática durante horas. Lo que vimos en ese valle desafía todo lo que creemos saber sobre el comportamiento natural de los mustangs. Pero más allá del fenómeno mediático, algo más profundo y significativo estaba ocurriendo en el Suspiro y el Valle de las Sombras. La mañana del cuarto día, Lucía encontró a Miguel sentado en el porche de la casa, observando el amanecer con una serenidad impropia de su edad. Se sentó junto a él, envolviendo sus pequeños hombros con su brazo. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó suavemente. Miguel permaneció en silencio unos instantes antes de responder. «El abuelo tenía razón, mamá. Dijo que cuando llegara el momento, yo sabría qué hacer. Y lo supe». Lucía sintió un nudo en la garganta. Habían sido días intensos, llenos de emociones contradictorias. El miedo inicial al descubrir la desaparición de Miguel, la conmoción al verlo rodeado por los caballos salvajes, la revelación del documento oculto en el reloj. Y a través de todo eso, su hijo había mostrado una fortaleza y una sabiduría que la dejaban sin palabras. «¿Cómo te sientes con todo esto?», preguntó acariciando su cabello. «Toda esta atención, las entrevistas, la gente que viene a conocerte». «No es por mí», respondió Miguel con sencillez. «Es por los guardianes. La gente necesitaba recordar. ¿Recordar qué? Que no estamos solos, que compartimos el mundo con otros seres. El abuelo decía que los humanos hemos olvidado escuchar y por eso no entendemos a los animales, ni a los árboles, ni al viento». Lucía observó a su hijo con asombro. En ese momento, no era la voz de un niño de 8 años la que escuchaba, sino el eco de la sabiduría ancestral de don Rodrigo, como si el espíritu del viejo susurrador hubiera encontrado un nuevo recipiente, un nuevo guardián para su conocimiento. El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió el momento. Era una camioneta oficial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De ella descendió una mujer de mediana edad, con aspecto profesional, acompañada por el capitán Vega. «Buenos días», saludó Fernando, saliendo de la casa para recibirlos. «¿En qué podemos ayudarles?». La mujer extendió su mano. «Soy la doctora Isabel Montaño, directora regional de la CONANP. He venido personalmente para discutir el futuro del Valle de las Sombras, ahora que ha sido oficialmente reconocido como santuario natural». Los invitaron a pasar. En la modesta sala de El Suspiro, con tazas de café humeante frente a ellos, la doctora Montaño desplegó mapas y documentos sobre la mesa. «El documento que don Rodrigo dejó es legalmente impecable», explicó. «El Valle de las Sombras está ahora protegido a perpetuidad como santuario natural para la preservación de la manada de caballos salvajes y su ecosistema. Pero hay un asunto pendiente». Hizo una pausa, mirando directamente a Lucía y Fernando. Don Rodrigo especificó que la administración del santuario debería quedar en manos de su familia, específicamente de su nieto Miguel cuando alcance la mayoría de edad. Mientras tanto, sugiere que ustedes actúen como custodios. Lucía y Fernando intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Nosotros?», preguntó Fernando. «Pero no tenemos experiencia en administración de áreas naturales». Don Rodrigo lo previó. Intervino el capitán Vega. «El documento especifica que la reserva recibirá asesoramiento técnico constante de la CONANP, pero que las decisiones finales sobre el manejo de los caballos y el acceso al valle recaerán en ustedes». «Lo que su suegro quería», continuó la doctora Montaño, «era asegurar que el santuario no se convirtiera en una atracción turística comercial, sino que mantuviera su carácter sagrado. Él creía firmemente que ustedes, especialmente Miguel, entenderían y respetarían esa visión. Miguel,
que había estado escuchando atentamente desde un rincón de la sala, se acercó a la mesa. ¿Podré seguir visitando a los guardianes? La doctora Montaño sonrió. No solo podrás visitarlos, Miguel, serás su protector oficial. De hecho, la CONANP está interesada en documentar tu interacción con los caballos. Lo que sucedió hace 4 días es científicamente significativo y podría ayudarnos a comprender mejor cómo se comunican estos animales. Ellos hablan sin palabras, dijo Miguel con naturalidad. Hablan con el corazón. Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Incluso la científica, acostumbrada a explicaciones racionales y metodologías rigurosas, pareció conmovida por la sencillez y la convicción del niño. «Hay algo más», dijo finalmente la doctora Montaño, sacando un sobre oficial. «La historia de Miguel y los caballos ha llegado a los niveles más altos del gobierno. El presidente ha firmado un decreto ampliando la protección no solo al Valle de las Sombras, sino a todo el corredor ecológico que conecta con la sierra. Es la mayor designación de área protegida en Chihuahua en los últimos 50 años. Fernando tomó el documento con manos temblorosas. Esto es increíble. Es el legado de don Rodrigo, dijo el capitán Vega. Lo que no pudo lograr en vida con años de activismo, lo ha conseguido en muerte, gracias a Miguel y los guardianes. Esa tarde, mientras la doctora Montaño y el capitán Vega se ocupaban de los detalles administrativos con Fernando, Lucía llevó a Miguel al valle. Caminaron en silencio por el mismo sendero que don Rodrigo había recorrido cientos de veces, respirando el aire puro de la montaña, escuchando el susurro del viento entre los pastos altos. Al llegar a la cima que dominaba el valle, se detuvieron. Abajo, dispersa en pequeños grupos, la manada de caballos salvajes pastaba tranquilamente. A diferencia de lo que muchos esperaban, los animales no habían mantenido su extraordinaria formación circular. Habían vuelto a su comportamiento natural, como si el milagro hubiera sido un paréntesis, un momento fuera del tiempo normal. ¿Crees que volverán a formar el círculo alguna vez?, preguntó Lucía, observando a los majestuosos animales. Miguel negó con la cabeza. No era para siempre, mamá. Era un mensaje para que la gente recordara, para que el hombre malo no pudiera hacerles daño. Mientras hablaba, una figura se separó de la manada principal y comenzó a ascender la colina hacia ellos. Era Estrella, inconfundible por la marca blanca en su frente. La yegua se detuvo a pocos metros, observándolos con sus ojos profundos e inteligentes. «Te está esperando», dijo Lucía, dando un suave empujón a Miguel. «Ve». El niño avanzó lentamente hacia la yegua, con la misma confianza tranquila que había mostrado días atrás. Cuando estuvo frente a ella, extendió su mano. Estrella bajó su cabeza, tocando los pequeños dedos con su hocico en un gesto de reconocimiento. Lucía observaba la escena con un nudo en la garganta. En ese momento, con la luz del atardecer bañando el valle en tonos dorados, podía sentir la presencia de su padre. No como un fantasma o una aparición sobrenatural, sino como una continuidad, una sabiduría que fluía a través de generaciones, manifestándose ahora en su pequeño hijo. «Gracias, papá», susurró al viento. Por primera vez desde la muerte de don Rodrigo, Lucía sintió que la herida comenzaba a sanar. Su padre nunca los había abandonado realmente. Había encontrado la manera de quedarse, de proteger lo que amaba, a través del corazón puro de Miguel. En el valle, otros caballos comenzaron a acercarse, no en formación, sino en un acercamiento natural, curioso. Miguel permaneció quieto, convirtiéndose en el punto focal de su atención. No era un círculo esta vez, sino un reconocimiento, una aceptación. «Los guardianes y el guardián», murmuró Lucía, comprendiendo finalmente lo que su padre había previsto desde mucho antes de su muerte.
Miguel había sido elegido no por designio sobrenatural, sino por su capacidad innata para escuchar lo que otros no podían oír, para ver lo que otros no podían ver. 6 meses después, el Valle de las Sombras había cambiado, pero no de la manera que muchos habían temido. A diferencia de otros lugares que se convertían en atracciones turísticas masivas tras hacerse famosos, el valle había conservado su carácter sagrado. Una valla discreta demarcaba los límites del santuario, con señales que explicaban la importancia ecológica e histórica de la zona. Solo se permitían grupos pequeños de visitantes, siempre acompañados por guías locales entrenados, y siempre manteniendo una distancia respetuosa de los caballos. Miguel había vuelto a su rutina escolar, pero cada fin de semana, sin falta, visitaba el valle. Los profesores notaban un cambio en él. Seguía siendo un niño, con sus momentos de travesuras y risas, pero había adquirido una serenidad y una madurez que lo distinguían de sus compañeros. Sus redacciones sobre la naturaleza y los animales dejaban a sus maestros sin palabras, y más de uno se preguntaba cómo un niño de 8 años podía expresar ideas tan profundas sobre el equilibrio natural y la responsabilidad humana hacia otras formas de vida. Una tarde de domingo, Lucía observaba desde la distancia cómo Miguel se sentaba en la misma roca donde lo habían encontrado 6 meses atrás, rodeado por los caballos salvajes. Esta vez no formaban un círculo perfecto, simplemente pastaban cerca, acercándose ocasionalmente para que el niño los acariciara. Estrella, como siempre, permanecía más cerca que los demás, como una guardiana personal. «Es asombroso lo mucho que ha cambiado todo», comentó Fernando, uniéndose a ella en su punto de observación, «y a la vez lo poco que ha cambiado». Lucía asintió, entendiendo perfectamente lo que su esposo quería decir. La vida en el Suspiro seguía siendo sencilla. Habían rechazado ofertas de televisoras, productoras de cine y editoriales que querían explotar comercialmente la historia. En cambio, habían aceptado colaborar con un equipo de documentalistas de National Geographic, con la condición de que parte de los ingresos se destinaran a la conservación del santuario. ¿Supiste lo de Sánchez?, preguntó Fernando, pasando un brazo alrededor de los hombros de su esposa. «Algo me contó el capitán Vega», respondió Lucía. «¿Es cierto que está vendiendo sus propiedades?». Fernando asintió. La investigación ambiental destapó una caja de Pandora. Desvío ilegal de cauces, contaminación de acuíferos, sobornos a funcionarios locales. Está enfrentando cargos federales y una multa millonaria. Dicen que tendrá suerte si no termina en prisión. Lucía no sintió la satisfacción vengativa que hubiera esperado. En cambio, experimentó una tranquila sensación de justicia natural, como si el universo, o quizás el espíritu de su padre, hubiera restablecido el equilibrio. «Mi padre siempre dijo que Sánchez cavaría su propia tumba con su avaricia», murmuró, «pero nunca imaginé que sería tan literal». Ambos guardaron silencio, observando cómo Miguel se levantaba de la roca y comenzaba a caminar lentamente entre los caballos. Los animales se apartaban lo justo para dejarlo pasar, sin mostrar temor ni rechazo. Era como si lo reconocieran como parte de la manada, un pequeño humano que hablaba su lenguaje silencioso. «A veces me pregunto», dijo Lucía después de un largo silencio, «si mi padre sabía que esto pasaría. No solo lo del documento legal, sino todo. Miguel, los caballos, incluso Sánchez». «Don Rodrigo siempre fue un hombre de extraordinaria intuición», respondió Fernando. «Pero esto...» Hizo un gesto abarcando el valle, los caballos, a Miguel. «Esto va más allá de la intuición.
El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió su conversación. Era una camioneta familiar de la que descendió Carmen Jiménez, la jefa de comunicación de la reserva, acompañada por un hombre mayor que Lucía no reconoció inmediatamente. «¡Lucía! ¡Fernando!», llamó Carmen saludando mientras se acercaban. «Les presento al profesor Alejandro Valencia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha venido especialmente para conocer a Miguel y el santuario». El hombre extendió su mano. Era alto, delgado, con una barba blanca perfectamente recortada y ojos brillantes que denotaban inteligencia y curiosidad. «Es un honor conocerlos», dijo con voz grave y amable. «He dedicado mi vida académica al estudio de la relación entre humanos y caballos a lo largo de la historia. Cuando vi las imágenes del Valle de las Sombras, supe que debía venir personalmente». Mientras intercambiaban las cortesías habituales, Miguel regresaba de su paseo entre los caballos. Estrella lo seguía a pocos pasos, como una sombra protectora. «Ah, y este debe ser el famoso Miguel», sonrió el profesor, agachándose ligeramente para estar a la altura del niño. «Un placer conocerte, jovencito». Miguel lo observó con esa mirada evaluadora que había desarrollado en los últimos meses, como si pudiera ver más allá de las apariencias. Finalmente, sonrió y extendió su pequeña mano. «Usted estudia a los caballos», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. El profesor alzó las cejas sorprendido. «Así es, ¿cómo lo supiste?». Miguel se encogió de hombros. «Sus manos huelen a caballos y sus ojos son amables, como los de alguien que los entiende». Valencia miró a Lucía y Fernando con asombro. «Es extraordinario, la capacidad sensorial, la intuición». «Nos hemos acostumbrado», sonrió Lucía. «Miguel siempre ha sido especial, pero desde lo que ocurrió en el valle, es como si sus sentidos se hubieran agudizado aún más». «¿Puedo hacerle algunas preguntas?», pidió el profesor, señalando a Miguel. «Prometo ser breve, solo estoy tratando de entender lo que sucedió aquel día». «Pregúntele a Estrella», respondió Miguel con naturalidad, acariciando el hocico de la yegua que se había acercado. «Ella estaba allí». El profesor rió pensando que era una broma infantil, pero al ver que nadie más reía, su expresión cambió a una de curiosidad académica. «¿Te comunicas con ellos?». Miguel lo miró con esa mezcla de inocencia y sabiduría que desconcertaba a los adultos. «No como usted y yo estamos hablando ahora. Es diferente. No se trata de palabras, sino de sentir. El abuelo me enseñó que para escuchar a los caballos, primero hay que callar la mente». El profesor Valencia tomó notas frenéticamente, fascinado por las respuestas del niño. Después de algunas preguntas más, pidió permiso para observar a Miguel interactuando con los caballos. Se mantuvieron a distancia respetuosa mientras el niño volvía al centro del valle, donde varios caballos se acercaron inmediatamente. «Es realmente extraordinario», murmuró el profesor. «En mis 40 años estudiando la relación humano-caballo, nunca había visto nada similar. Hay casos documentados de personas con vínculos especiales con estos animales, pero esto...». Hizo un gesto hacia Miguel, quien ahora parecía estar conversando en susurros con Estrella. «Esto es único». «Mi padre decía que Miguel había nacido con el don», comentó Lucía, la nostalgia y el orgullo mezclándose en su voz. «Que tenía el alma vieja en un cuerpo joven». «Hay culturas que creen en eso», asintió el profesor. «Los tarahumaras de estas montañas tienen una palabra para personas como Miguel, Owiruame. No tiene traducción exacta, pero se refiere a alguien que puede ver y sentir cosas que otros no pueden, a alguien que sirve de puente entre mundos». A la distancia, Miguel había apoyado su frente contra la de Estrella, en un gesto de profunda conexión. Los demás caballos se habían acercado formando un semicírculo natural alrededor de ellos. «Lo que me intriga», continuó el profesor,
es por qué estos caballos, específicamente, muestran este comportamiento tan inusual. ¿Han estado aislados en el valle por generaciones? Fernando asintió. Según don Rodrigo, son descendientes de caballos que escaparon durante la época colonial. Han evolucionado prácticamente sin contacto humano, excepto por él y ahora Miguel. Eso podría explicarlo parcialmente, reflexionó Valencia. Sin la impronta negativa que muchos caballos salvajes desarrollan hacia los humanos tras experiencias traumáticas, estos animales podrían conservar una apertura natural hacia la comunicación interespecies. Fascinante, verdaderamente fascinante. El sol comenzaba a ponerse sobre el Valle de las Sombras, tiñendo el cielo de tonalidades naranjas y púrpuras. Miguel regresó caminando lentamente, seguido por Estrella y otros 2 caballos que parecían reluctantes a dejarlo ir. «Es hora de volver a casa», dijo Lucía, extendiendo su mano hacia su hijo. «Mañana hay escuela». Miguel asintió, despidiéndose de los caballos con suaves caricias. Antes de alejarse, se volvió una última vez hacia Estrella. «Volveré el próximo fin de semana», prometió. «Cuida a los demás hasta entonces». La yegua relinchó suavemente, como si comprendiera y aceptara la promesa. Mientras el pequeño grupo regresaba hacia los vehículos, el profesor Valencia caminaba junto a Lucía, todavía maravillado por lo que había presenciado. Su padre, don Rodrigo, ¿cree que él sabía que todo esto sucedería? Lucía miró hacia el valle, donde la manada de caballos salvajes se dispersaba lentamente bajo el cielo del atardecer. Por un instante le pareció ver la silueta de su padre entre ellos, tan clara y real como los propios animales. Pero al parpadear, la visión se desvaneció, dejando solo el recuerdo cálido de su presencia. «Mi padre siempre decía que hay misterios en este mundo que no necesitan ser explicados, solo respetados», respondió finalmente. «Creo que él comprendió, antes que cualquiera de nosotros, que Miguel sería el siguiente guardián, no solo de los caballos, sino de algo más importante, de la conexión entre los humanos y la naturaleza que hemos ido olvidando». Esa noche, después de arropar a Miguel y darle el beso de las buenas noches, Lucía se detuvo en el porche de El Suspiro. El cielo estaba despejado, con millones de estrellas brillando sobre las montañas de Chihuahua. En noches así, don Rodrigo solía sentarse en el viejo sillón de mimbre, fumando su pipa, contemplando el universo en silencio. Lucía se sentó en ese mismo sillón, sintiendo un profundo sentido de continuidad, de ciclos que se cerraban y volvían a comenzar. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas no eran ya de tristeza, sino de gratitud. «Tenías razón, papá», susurró al viento nocturno. «Los guardianes siempre encuentran la manera». En su habitación, Miguel dormía plácidamente, el viejo reloj de bolsillo de su abuelo sobre su mesa de noche, y en sus sueños cabalgaba libre por el Valle de las Sombras junto a don Rodrigo, ambos rodeados por los majestuosos guardianes, sus cascos resonando como truenos distantes bajo el cielo infinito de Chihuahua.